Bienvenidos a nuestro primer servicio de este domingo 10 de enero del año 2021. Un saludo para todos nuestros seguidores en las plataformas de Facebook y de YouTube. Les invitamos a compartir con nosotros este tiempo de espiritual, donde tendremos la primera parte, una sección de alabanza al Señor a cargo de nuestro amado hermano Juan Carlos Alvarado, y luego volveremos con un mensaje y una meditación. Así que unámonos a nuestro hermano Juan Carlos y cantémosle al Señor, abramos nuestro corazón y celebremos su bondad y su amor. Gracias, Señor, por estas oportunidades que tenemos de alabarte y bendecirte. Juanca, el tiempo es contigo. Iglesia Visión de Fe, siempre un honor venir delante de la presencia del Señor junto a ustedes. Desde casa estamos comprometidos con exaltar el nombre del Señor en alto. Te invito a que este día levantes tu corazón junto a nosotros y proclamemos su nombre en alto. Recibe bendición de parte de Dios en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver tu rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, extiende hoy tus manos, tócale. Si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a ti, libre sería. Yo sé, levanta tu voz y di conmigo, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado, porque delante de ti
Solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Él está aquí, sí, Señor. Y si tan solo tocar el borde de su manto, extiende hoy tu fe. Él está aquí. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera acercarme a ti, libre sería. Yo sé, dile, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de mi maestro. ¿Para qué? Para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de mi maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Extiende hoy tu fe, tócale, Él está aquí. Sí, Señor. Es el mismo de ayer, el mismo de hoy, y por los siglos serás el mismo. ¡Aleluya! Alguien tiene que creerlo hoy. Levanta tus manos, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de mi maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Oh. Sí, Señor. Solo levanta tu voz y di conmigo: Jesús, 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 nombre sin igual. Jesús, Jesús, te amamos. Jesús, nombre sin igual. Alguien adórele y dígale: Jesús, Jesús, te adoramos, mi amado Jesús, nombre sin igual. Gracias, mi amado Dios, recibimos de ti, Señor. Levantamos tu nombre en alto. Gracias por tu presencia. Siempre estás con nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Juanca. Qué bendición es tu ministerio, no solo para nosotros en Visión de Fe, sino en muchas partes del mundo donde celebran a Dios con tus cánticos, con tu conducción. Que Dios te bendiga, querido hermano. Hoy, querido público presente,
por la vía de internet. Les queremos presentar el tema de los tres encuentros. Tres encuentros, es el tema. Vamos a ver de qué se trata. Se trata de una historia muy conocida que voy a leer algunas partes. No la voy a leer toda porque es muy larga, pero sí voy a leer unas partes escogidas. La historia comienza así, Génesis 37:2. Esta es la historia de Jacob, de la familia de Jacob. José tenía 17 años y apacentaba las ovejas con sus hermanos. La forma como la Sagrada Escritura presenta esta primera parte del versículo 2 es muy interesante, porque dice la historia de la familia de Jacob, pero luego se centra en uno de sus hijos. No habla de los otros, sino en forma secundaria. El protagonista va a ser José. Y dice que José tenía 17 años. Bueno, 17 años, ¿qué le llamaríamos un muchacho, verdad? En nuestro tiempo y en nuestro país, la mayoría de edad se obtiene a los 18 años. Así que José ni siquiera tendría derecho a una tarjeta de identificación personal en nuestro país por tener 17 años. Sigue diciendo el escritor sagrado, y apacentaba las ovejas con sus hermanos. El joven, qué interesante al repetir que tenía 17 años y luego usar otro vocablo para decir que era joven, nos está llamando la atención la escritura a, a la juventud de José. ¿Y qué es lo que dice la escritura sobre la juventud? Bueno, el libro de Proverbios dice, la necedad está en el corazón del muchacho, dice, y la vara de la corrección le apartará de ella. Es decir, no todos los muchachos pueden ser necios, pero algunos lo son. Y en el caso de José, él era un muchacho que estaba un poquito envanecido, quizá un poco necio, y por eso se le atribuye aquí, tenía 17 años y el joven. Y veamos lo que sigue a continuación que lo demuestra. Estaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, mujeres de su padre. La familia de Jacob era una familia que tenía 4 madres, 12 hijos y 4 madres. Es decir, que los 12 hermanos no eran hijos de la misma madre, sino eran 4 las madres de estos 12 muchachos. Algunas tenían 2 hijos. Lea llegó a tener 6 hijos de los 12 varones, 7 con una mujercita que tuvo. Así que fue la más fructífera. Pero lo interesante es que José, que era hijo de Raquel, la mujer amada de Jacob, no se juntaba con sus hermanos mayores, que serían Rubén, Simeón, Leví, Judá, sino que se juntaba con los hijos de Bila y los hijos de Silpa, es decir, los hijos de las 2 mujeres que podríamos decir que no eran principales en la casa de Jacob. Y por lo tanto los hijos tampoco han de haber tenido una posición de mucha importancia en esa gran familia. Se juntaba con ellos, pero hay un agravante porque dice, e informaba José a su padre de la mala fama de sus hermanos. Este es un agravante terrible. Él era un chismoso. Pues alguien puede decir, no, porque se lo decía a su papá y además era verdad. Sí, pero que sea verdad o que se lo diga a quien sea su papá, no le quita el hecho de que es un chisme, que es una habladuría. Y eso pues le traería unas consecuencias gravísimas a José. Eso hizo que sus hermanos lo aborrecieran.
y su papá no ayudó. Nosotros los padres debemos tener sumo cuidado con nuestros hijos porque los hijos no se ven, los hermanos no se ven entre sí. Como el padre, si tiene un preferido, ve al preferido. Los hijos resienten la preferencia del padre o de la madre. No lo entienden. ¿Por qué a este hijo se le permiten ciertas cosas que no se le permiten a él? Así que el versículo 3 nos muestra que Jacob o Israel, como se le llama aquí, no fue sabio. Porque dice, Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Hay muchos comentarios, muchas enseñanzas sobre este versículo, sobre qué significaba la túnica de colores y por qué lo había hecho así Jacob, que pues no tendríamos el tiempo suficiente para enumerarlos o para hablar de ellos, pero sí notamos que aunque tuviera razón Jacob y quizá los demás hijos debieran haber tenido un respeto tan grande por su padre, de aún de aceptar esa inclinación que tenía hacia José, pero no la tuvieron. Y eso es lo que nos enseña la Escritura, esa gran variedad de hermanos y esa gran brecha que se abrió entre los hermanos. Entonces, esta acción de Jacob fue bastante negativa. El verso siguiente, verso 4, dice, al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos, ellos lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Eso es lo que Jacob no previó. No previó que sus hijos no iban a ver a José como él lo veía. Además hubo otros acontecimientos donde José no ayudó, porque él soñó algunos sueños sobre el futuro y se los dejó ir a sus hermanos, donde los hermanos lo aborrecieron más, porque José habló más de la cuenta y al contar estos sueños que mostraban que él sería más importante que sus hermanos, pues los hermanos obviamente a este muchacho de 17 años lo aborrecieron terriblemente. Eso nos muestra que no debió haber sucedido así, pero también nos muestra que suceden estas cosas. Así que no esperemos que si pasa algo similar en una familia actual a lo que pasó en la familia de Jacob, los resultados sean diferentes, van a ser muy similares. Va a haber contiendas, va a haber ese tipo de reyertas que no van a ser controladas. Y efectivamente, así sucedió. Su padre, en la misma incapacidad que tuvo de ver el gran daño o la brecha que había entre sus hijos, mandó a José para que le llevara un poquito de comida y sustento a sus hijos que eran pastores y que estaban retirados del lugar donde estaba la casa paterna. Y José fue a buscar a sus hermanos a muchos lugares y los encontró muy lejos. Y cuando los hermanos lo vieron, no se alegraron, lo vieron solo, ya sin la protección paterna. Ellos dijeron, ahora es cuando nos aprovecharemos de que este soñador está solo. Y entonces hicieron un complot, lo encerraron en una cisterna y lo querían matar. Pero Rubén no permitió y luego Judá sugirió que mejor lo vendieran y dieron una pantomima, mataron un cabrito, lo desnudaron y rociaron con la sangre del cabrito sus ropas y las ropas ensangrentadas se las presentaron a su padre. Y esto es lo que vemos en el versículo 33. Cuando él reconoció la ropa de su hijo, dijo, es la túnica de mi hijo.
alguna bestia mala lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces dice, Jacob rasgó sus vestidos y se puso ropa de luto, ropa áspera sobre su cintura, y guardó luto por sus hijos durante muchos días. Realmente su luto duró 22 años. 22 años. Yo digo que aquellos hijos se arrepintieron 1000 veces de lo que hicieron a su hermano José, pero ya no tenía solución, ya no podían revertir el mal que habían hecho. Durante 22 años tuvieron que ver a su padre languidecer, entristecido, apagado, y bueno, ¿qué podían hacer? Entonces dice que sus hijos se levantaron a consolarlo, sus hijas también, pero él no quiso recibir el consuelo. Y él dijo, descenderé enlutado de junto a mi hijo al Seol, o sea, al sepulcro, y lo lloró su padre. Es una historia trágica, es una historia lamentable, y de veras quiera Dios que nunca ni cerca nos pase algo similar. Pero si pasara, pues ahí está escrito cómo puede llegar a solucionarse. Bueno, José fue llevado a Egipto, fue vendido como esclavo, lo compró un oficial de Faraón, se lo llevó a su casa, pero la gracia de Dios estaba con José y lo bendijo en todo lo que hacía, todo lo que él tocaba, lo hacía prosperar. En más o menos 2 años, José ya era el administrador de la casa de este alto funcionario de Faraón, ya podía decidir y manejar todo en la casa. La mujer del funcionario de Faraón se enamoró de José, le tendió una trampa y, acusado falsamente, José fue a parar a la cárcel donde estuvo casi 12 años. Entonces, qué duro, ¿verdad? Pues quizá esto tendría que haber sucedido de todas maneras, porque esto fue lo que llevó al pueblo de Israel al exilio egipcio que había sido pactado de Dios con Abraham, pero tal vez no debió haber sucedido con tanto sufrimiento y tanto dolor. Pero a causa de su inmadurez, de sus chismes, de sus habladurías y de su orgullo, pues José fue echado en la cárcel y sufrió durante tanto tiempo. Así que pasaron los años, las cosas dieron vuelta, José fue sacado de la cárcel porque interpretó unos sueños de Faraón y se convirtió en el virrey de Egipto, en el segundo después de Faraón. Y estando en esa posición, había un hambre en la tierra y Egipto, por dirección de José, pudo aprovechar los años buenos y guardar el alimento, y ahora tenía para venderle a las naciones que estaban con hambre, a las naciones vecinas. ¿Y quién era el que administraba todo? Era José, porque él había interpretado los sueños de Faraón. Entonces, en esas circunstancias, pues también los hijos de Jacob llegaron a comprar trigo a Egipto y se encuentran con José como el mandamás. No lo reconocen, pero José sí lo reconoce y arma un plan, un ardid, y con ese ardid logra que sus hermanos en un segundo viaje traigan a su hermano menor, a Benjamín. Y José lo apresa y lo pone en una condición, acusado de una condición de robo y de esclavitud. Bueno, es tan grave la situación
pero ya los hermanos de José no son los mismos que vendieron a José 22 años antes, han cambiado. Y Judá demuestra una altura espiritual al pedirle a José que quiere quedarse en lugar de su hermano, incluso como esclavo, e incluso si eso significa la muerte eterna, él la quiere padecer con tal de que su padre no sufra el dolor de otra muerte de un hijo, porque ellos creían que José había muerto. Y ahora la muerte de Benjamín sería otro dolor para su padre. Así que Judá quiere evitar eso, y José, al ver que sus hermanos han cambiado de una manera tan asombrosa, pues se da a conocer a ellos, y el resultado es que quiere ver a su padre. Entonces el versículo 26 que tenemos aquí del capítulo 45, ya habiendo dado un salto en la historia, nos dice, y le dieron las noticias o las nuevas diciendo a Jacob, ¿verdad? Diciendo, José aún vive y es señor de toda la tierra de Egipto. Pero el corazón de Jacob desfalleció porque no los creía. Bueno, han pasado 22 años, ya él no va a pensar que está vivo. Estos me están engañando. Y así es como piensa y así es como cree. Así que no les hace caso. Pero al final, dice el versículo 27, que le repitieron las palabras de José, que José les había hablado. Tal vez había algunas palabras que Jacob recordó. En estas palabras José les había dicho, díganle literalmente a mi padre tal cosa, como él tenía comunión con su papá y mantenían el contacto. Tal vez había algunas palabras que Jacob recordaba haberlas dicho solo a su hijo José, o José solo a su padre Jacob, y él las repite aquí, y eso hace que Jacob oiga, y entonces no tiene otra alternativa más que decir, y dijo Israel, verso 28, con esto me basta. Al ver los carros que mandó José, las palabras que mandó a decir con sus hijos, con esto me basta. José, mi hijo, vive todavía, iré y lo veré antes de morir. Jacob salió de Beerseba y subieron los hijos de Israel, su padre Jacob, a sus niños y sus mujeres en los carros que el faraón había enviado para llevarlo. Qué tremendo. Entonces vemos ahora a todo el campamento, padres, mujeres, niños, y todos subieron los hijos de Israel con Jacob para ir a Egipto. Ahora vamos a ver por qué el tema decía los 3 encuentros o 3 encuentros. El primero de ellos es luego de 22 años. Encuentro entre quienes, entre Jacob y José. Recordemos que Jacob tenía una gran comunión con su hijo, lo amaba demasiado, y entonces ahora viene el primer encuentro. Veámoslo desde la perspectiva de José. Versículo 26 del capítulo 46. Cuando José oyó que su padre, él mismo, no mandó que le prepararan el carro, sino que él mismo, con ese amor y respeto por su padre, unció su carro y fue a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Al verlo, se echó sobre su cuello y sobre su cuello lloró largamente. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. Y José, pues, era un personaje muy importante en Egipto, así que lo primero que hace es presentarlo donde Jacob, donde Faraón, y lleva a su padre Jacob delante del rey, delante del faraón egipcio. Faraón le preguntó a Jacob,
¿cuántos años tienes? Jacob le respondió a Faraón, los años de mi edad o de mi peregrinación son 130 años. Esos son los años. Cuando Jacob bajó a Egipto, él tenía 130 años. Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Eso quiere decir que cuando Jacob llegó y fue presentado a Faraón, tenía 130 años. Eso quiere decir que cuando José fue vendido, José tenía 17 años. Y cuando Jacob lo vuelve a ver, José ya había pasado los primeros 7 años de la hambruna y 2 años más. 7 años de la abundancia y 2 años más de la hambruna. Entonces José tenía 39 años. Y 22 años no lo había visto Jacob. Por eso dice aquí, Jacob vivió en la tierra de Egipto 17 años y fueron los días de Jacob, los años de su vida, 147 años. Entonces, el segundo encuentro es luego de los 17 años. Pasan 17 años, José está con su padre, o Jacob está con su padre en Egipto, en Gosén, durante esos 17 años y al final muere. En el verso 47, capítulo 47, versículo 29, leemos, cuando los días de Israel tocaban a su fin, llamó a José, su hijo, y le dijo, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que pongas tu mano debajo de mi muslo y que me trates con misericordia y lealtad. Te ruego que no me entierres en la tierra de Egipto. Está dándole instrucciones sobre su muerte. Cuando duerma con mis padres me llevarán de Egipto y me sepultarán en el sepulcro de ellos. José le dijo, haré como dices. Júramelo, le dice Israel. Y José se lo juró. Entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama y adoró, ¿verdad? Este es el segundo encuentro después de aquellos 22 años de ausencia. En esos 17 años, al principio tuvo el primer encuentro con su padre, porque lo presentó a Faraón. El segundo encuentro lo tiene cuando ya han pasado 17 años y unos días. Es muy interesante que veamos esto. Y el último encuentro lo tuvo leemos el relato en Génesis 48. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, tu padre está enfermo. Entonces él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo, tu padre está aquí, tu padre, aquí está tu hijo, José, que viene a ti haciendo un esfuerzo. Israel se sentó sobre su cama. Leo de nuevo el versículo. Y se le hizo saber a Jacob diciendo, aquí está tu hijo José, que viene a ti haciendo un esfuerzo. Israel se sentó sobre la cama. Y José le dijo a José, el Dios omnipotente que me apareció en luz en la tierra de Canaán me bendijo. Entonces notamos una cosa muy interesante, que hubo un cambio en esta última etapa de Jacob. Pues si José había sido el hijo que hizo más feliz a Jacob y el hombre que prefirió Jacob, haciéndole una túnica de colores y teniendo tanto amor para él, ahora al llegar a Egipto, bueno, se comprende que por sus funciones de gobernante tal vez no tiene mucho tiempo para estar con él, pero en esos 17 años lo vio cuando llegó y lo vio cuando está para irse, para morir, que es
donde se da este diálogo. Y dijo Jacob a José: el Dios omnipotente se me apareció en luz en la tierra de Canaán, me bendijo y me dijo: te haré crecer, te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones, y haré a tu descendencia, daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Qué maravillosa promesa la que da. Ahora bien, tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de venir a reunirme contigo a la tierra de Egipto, son míos, al igual que Rubén, Simeón serán míos. Aquí hay algo muy interesante que quiero compartir con ustedes. Son dos cosas. La primera es cómo Jacob tuvo la visión profética, porque aquí está muriéndose, está ya él para partir de este mundo. Pero tuvo la visión profética antes de eso, de que viniera José, y José también, el deseo de que su padre bendijera a sus hijos y trae a Benjamín y a Manasés. Pero Jacob hace algo muy interesante en el relato de Génesis 48. Usted lo puede leer, versículo 5 en adelante. Usted puede leer lo interesante que hace Jacob. José está enfrente de él, teniendo a su hijo Manasés a su derecha y a su hijo Efraín a la izquierda, y por lo tanto le quedaba muy fácil a Jacob poner la mano sobre el grande, que era el primogénito Manasés, porque estaba a la derecha de José y le quedaba a la derecha de Jacob. Y también el otro hijo, el menor, Benjamín, lo tenía a la izquierda de José, de tal manera que él podía bendecirlos fácilmente. Pero ocurrió que cuando le dice estas palabras, Jacob a José le dijo que tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de venir a reunirme contigo a la tierra de Egipto, son míos, al igual que Rubén y Simeón. Es decir, le dio una categoría de hijos, siendo nietos. Y por eso una de las bendiciones bonitas que se da a los hijos está basada en este pasaje. Incluso el pasaje dice: así se bendecirá en Israel. Y es muy hermoso decirle a los muchachos y a las muchachas, a los hijos, decirle, por ejemplo, seas como Efraín y Manasés, porque les estamos diciendo que de nietos pasaron a hijos, tuvieron esa gracia, tuvieron esa capacidad porque Dios se las dio. Entonces Jacob hace este acto de adoptar a sus nietos, Efraín y Manasés, pero como decía, uno estaba fácil para que le pusiera a la derecha en la cabeza o la izquierda al otro, estaban así colocados el mayor y el menor, pero él cruza las manos intencionalmente y José se las quiere cambiar. No, 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 dice: no me cambies, yo sé, pero es que este pequeño será más grande. Y todo eso sucede en el último encuentro entre Jacob y José. Pero quiero ir al punto final y central de este mensaje. Y ese es: ¿por qué José se reunió solamente 3 veces en 17 años con su padre, por lo menos en forma relatada por las Escrituras? ¿Por qué no lo buscó más? ¿Por qué no, si era su hijo predilecto, si le había hecho una túnica de colores, por qué no procuró estar más con su hijo? ¿Por qué solo 3 veces cuando llegó y al final, cuando le avisan que está enfermo, lleva a sus hijos, y cuando lo ve al final para la bendición? Entonces esto es muy interesante. La respuesta es que José obró con mucha prudencia y nos enseña un gran ejemplo, José, porque nosotros muchas veces estamos muy prontos para establecer nuestros derechos
y para aclarar nuestra situación y demostrar que nosotros tenemos la razón y que los otros pues obviamente no tienen la razón. Así que nosotros tratamos de justificarnos e ir ante las personas y decirles, mira, yo tengo la realidad. Cuando alguien se está justificando demasiado ya no es agradable, porque ¿por qué lo hace, verdad? Pensamos. De igual manera, la contienda que se había dado en la familia de Jacob era muy grave. Ellos habían vendido a su hermano José. Él había pasado 22 años lejos de la casa paterna. Claro, en esos 22 años Dios estuvo con él y lo bendijo de la tal manera que al final de los 22 años se convirtió en salvación de la familia de Jacob, porque él, si no hubiera sido por José, el hambre los hubiera terminado, pero no lo hizo así el hambre, porque tenían el sustento que José había de facilitarles. Entonces, si esto era así, pero quedaban pendientes otras cosas, por ejemplo, José pudo haberse ido a quejar con su papá y decir, mira papá, es que tus hijos son malvados. Fíjate papá que me vendieron aquí cuando yo tenía 17 años, vieras lo que sufrí, ay, qué dolor, qué tristeza, he pasado unas cosas tan terribles a causa de que tus hijos me vendieron. Pero José era un alma muy elevada al grado que no quería causarle dolor a su padre, ni vengarse de sus hermanos. Esa es la grandeza de José. No quiso vengarse de sus hermanos, porque qué fácil hubiera sido para él decir, papá, tus hijos me vendieron, tus hijos hicieron que yo sufriera tanto y ese sufrimiento que tú pasaste, de igual manera, ellos lo causaron. Se obtiene una satisfacción grande cuando uno se defiende, cuando uno demuestra sus derechos, pero es una satisfacción que no es duradera, que si no es Dios el que lo exalta a la persona, ¿de qué sirve la exaltación? ¿De qué sirve que nosotros nos empujemos hacia arriba? Es imposible, no lograremos mayor cosa. Y José, un hombre muy sabio, porque en lugar de estar haciendo la tarea de justificarse ante su papá y de visitarlo un montón de veces, evita ver a ese ser tan querido, sacrifica la oportunidad de platicar con su papá con tal de que no le vaya a preguntar qué pasó, cómo fue que apareció en Egipto. Y las 3 veces que lo vio, fue acompañado, había más personas. Y bueno, cuando hay más personas, a veces se corta la libertad para hablar. Y obviamente eso es lo que pasó aquí con José. No tuvo la libertad para hablarle a su papá, para decirle, papá, mira, lo que pasa es que tus hijos son malvados, mira lo que me hicieron. Eso hubiera sido una especie de reclamo, así solapado, una especie de venganza, pero no, José no se acerca a su padre, no se acerca, no lo busca, sacrifica la comunión con su padre que quería tanto para que su papá no le preguntara por qué había pasado aquello. Por eso es que estos 3 encuentros son tan importantes, tan valiosos, para enseñarnos a nosotros que el Señor nos dará la instrucción, el consuelo, la esperanza y la bondad si nosotros somos sabios para amar y respetar a nuestro prójimo, sobre todo si nosotros esperamos en Él y no esperamos tomar la venganza en nuestra propia fuerza, sino dejar que Él haga como quiere hacer. Así que yo le invito, querido amigo que está viendo este mensaje,
que si usted tiene cosas por arreglar, siga el ejemplo de José. No lo evidencie, no lo haga causando dolor en personas que usted conoce y que usted quiere. No lo haga, evite hacerlo, pues el pasado si ya se superó, qué bueno que ya se superó, hay que mantenerlo pasado y enterrado, ya no hay que sacarlo. ¿Para qué revivir las viejas heridas? Sobre todo si ha habido ya un perdón. Eso es maravilloso, el perdón. Y notamos que el perdón de José para sus hermanos fue tan grande que fue capaz de sacrificar la comunión con su padre con tal de que su padre no le preguntara: ¿y cómo llegaste a Egipto, hijo? Y él no tener que decirle la ingrata verdad: me vendieron, tus hijos me vendieron, sufrí mucho, 12 años de prisión. Bueno, ahora después estoy mejor, pero 12 años fueron terribles, ¿no? Él no dijo eso. Qué grandeza de alma la de José. Por eso es que fue puesto en eminencia, por la grandeza de su corazón. Que así sea, que nosotros podamos perdonar de tal manera, sin buscar la venganza, sin tratar de establecer nuestra propia justicia, sino con almas muy elevadas, con sentimientos muy elevados, dejando todas nuestras cargas al Señor. Porque Él va a hacer la justicia, Él conoce y va a dar la remuneración a cada uno. Oramos, oramos. Querido Padre que estás en el cielo, quiero darte gracias por este tiempo de meditación en tu palabra y pedirte, Señor, que aquellos amigos, queridos hermanos que estén viendo este programa, especialmente Visión de Fe Zona 13 o Terry Urrutia en San Francisco, la familia Vargas en Arizona, Mabel Simonetti en Argentina, Elsa Ayala en Perú, Teresita Urrutia en San Francisco, Leticia Sánchez en San Diego y en otras muchas partes del mundo. Quiero pedirte, Señor, Kenosha, Conchita Charito, que tú nos ayudes a no exigir nuestra fama, nuestro honor, a no buscarlo, sino que establécelo tú y que nuestra actitud, Señor, podamos entender que seguir la paz con todos es algo tan grande que tú amas de nosotros. Queremos seguir la paz y estar en paz con todos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre Santo, siempre agradeciéndote el consuelo que das a nuestros corazones y la sanidad que das a nuestros enfermos. Hoy quiero pedir por la sanidad del alma, la sanidad de las emociones de mis hermanos, para que todos aquellos heridos y lastimados puedan encontrar en este ejemplo de José un bálsamo que les cure sus heridas y sus corazones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.